Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos ao Mural da Manhã. Eu sou a Sofia Andrade. Hoje, nesta terça-feira, tá um diazinho de sol aqui em Florianópolis para aquecer um pouco essa manhã fria aqui no sul, no sul do Brasil, em Santa Catarina. Espero que todos estejam bem, peguem seu café, sua água e vamos falar sobre as eleições judiciais no México. Eu tenho hoje aqui comigo dois mexicanos, a Mônica Manhanha, que não sei pronunciar direito o nome dela, mas Mônica Manganha Jatar, que é doutora em Filosofia da Ciência pelo Instituto de Pesquisa e Filosofia da UNAM, também é pesquisadora, articulista, escritora, e o Armando Carvalhal Cano, que já esteve aqui no Mural da Manhã muitas vezes, que é professor da Universidade Nacional de Rosário Castelhanos e da Faculdade de Ciência Política e Social da UNAM. Vou recebê-los aqui para a gente já começar com o tema desta manhã do Mural da Manhã. Mônica, Armando, sejam muito bem-vindos. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, bom dias para vocês. Sejam muito bem-vindos. Primeiro, quero agradecer muito que os dois estejam aqui nesse horário, porque a audiência no México são 7 da manhã, então os dois madrugaram para acordar e estarem aqui no Mural da Manhã com a gente. Então, muitíssimo obrigada, porque para mim, pessoalmente, é muito difícil acordar cedo, então eu imagino a dificuldade. Mas para falar de um tema muito importante e histórico, e já vou introduzir esse tema então. O México foi às urnas no último domingo, dia 1º de junho, para eleições históricas. Foi a primeira vez que, por voto popular, foram eleitos cerca de 900 juízes e magistrados de diferentes níveis da justiça mexicana, incluindo todos os membros da Suprema Corte. 13 milhões de pessoas participaram dessas eleições, o que significa 13% mais ou menos do eleitorado. A contagem de votos vai ser realizada em várias etapas até o dia 10 de junho e os resultados oficiais vão ser anunciados no dia 15 desse mês. A minha primeira pergunta para vocês, e a mesma pergunta para ambos, é qual é o significado para a democracia mexicana dessas eleições populares para escolher juízes e juízas? Podemos começar com a Mônica, que é a sua primeira vez aqui no Mural da Manhã. Muchas gracias. Bueno, creo que el significado para el pueblo de México de este proceso electoral es enorme, no solo por ser la primera vez, sino porque el pueblo de México se involucra en la elección del Poder Judicial de la Federación como nunca antes. Implicaba un proceso en donde el pueblo tenía que estudiar, tenía que informarse como nunca antes en ninguna elección. Tenía que ponerse a pensar de qué se trataba esto, y era un reto cognoscitivo para todos los niveles, para todas las esferas, porque íbamos a elegir no uno, no dos, no tres, sino decenas de candidatos. Y para eso teníamos que revisar sus perfiles, su trayectoria, o sea, es decir, era un ejercicio democrático como nunca antes. Y además lo hicimos dentro de una atmósfera en donde estaba el lado muy contento y muy optimista y defensor de este proceso democrático, pero también estaba el otro lado que lo denostaba, que hablaba muy mal de él, que invitaba a no votar, que la guerra sucia, campañas de mentiras. Vaya, fue una lucha en todos los sentidos, incluso desde que la ley se estipula el año pasado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Desde ahí fue como una revolución interna de muchas emociones, muchos pensamientos, muchas ideas, pero a pesar de todo lo logramos llevar a cabo y había muchos pensamientos, había incluso nervios, preocupación, pero a la vez contento, un cúmulo de emociones, pero yo creo que esto para México ha sido
la gran cosa. Incluso a veces pienso que como mexicanos no tenemos conciencia plena de la magnitud, de la trascendencia de un proceso como este. Por primera vez elegimos a nuestro Poder Judicial y vamos a ver qué viene a partir de ahora, pero es una nueva etapa para México, es un nuevo México el que se está construyendo y yo creo que vamos a empezar a ver la trascendencia de esto conforme vaya pasando el tiempo, así que va a ser muy interesante, debemos tener los ojos bien abiertos de lo que va a pasar, pero yo creo que esos 13 millones de mexicanos que participamos debemos estar orgullosos por haber sido parte de este gran proceso. Armando, qual o significado dessas eleições? Nano está con un delay. Pues que coincido con mi colega aquí en la UNAM. Sí, coincido con mi colega Mónica, también aquí desde la Ciudad de México. Es un ejercicio inédito, eso ya es conocido a nivel mundial, es la primera vez que la población, los ciudadanos, nos damos a la tarea justamente de elegir más de 800 cargos, 881 cargos me parece de elección, que se vuelven ya de elección popular, antes concentrados justamente en un círculo muy reducido en el cual el Consejo de la Judicatura y los diversos procedimientos al interior de este organismo que controlaba uno de los poderes públicos, el Poder Judicial, pues decidía justamente, era el filtro, decidía y era el filtro justamente para pues que todo tipo de jueces, ministros y magistrados pudieran acceder a un cargo, normalmente en elecciones o en procesos de selección, en todo caso, porque no eran eleccionarios justamente, en procesos de selección bastante parcializados y ocultos a la vista justamente de lo que debería ser un proceso pues democrático, abierto a toda la ciudadanía, no en su participación siquiera, sino por lo menos en su visualización y en su conocimiento, ¿no? Era como sucede, me imagino, en todos los poderes judiciales de todos los países de América Latina, son procesos más bien cerrados, decididos en una junta de gobierno, en procesos acotados, muchas veces atravesados justamente por el nepotismo, es decir, la inclusión justamente de familiares, sobre todo familiares de primero y segundo grado, de aquellos que ya estaban dentro, ejerciendo como jueces, magistrados o ministros, y tenían a una buena parte de su familia justamente al interior trabajando en labores que les podrá corresponder de acuerdo a su carrera, derecho, pero muchas veces no necesariamente. Como bien acotaba la doctora Mónica, es un ejercicio inédito porque justamente en el proceso que se le ha llamado la cuarta transformación en México, en los últimos 6 años, durante el proceso de Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente, el previo presidente, el anterior mandatario, muchas de las iniciativas que se intentaron reformar en el nivel constitucional para hacer avanzar justamente el plan de proyecto de esto que se denomina la cuarta transformación, fueron justamente bloqueadas a nivel judicial por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay muchos elementos, porque no solamente se trata de las cabezas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino también de los magistrados, de los jueces de distrito, y ahí hacia abajo, pues con muchas críticas por sus decisiones que han liberado o que han sido cuestionadas por liberar a delincuentes, pederastas, falta de perspectiva de género en la inclusión justamente de sus decisiones, en fin, hay una serie de críticas que venían y de bloqueos políticos que se venían dando en los últimos ya 7 años y que con esta reforma judicial aprobada el año pasado, pues viene a trastocar justamente todo el poder judicial y a renovarlo prácticamente en su totalidad, hablando de los medios altos y los mandos, perdón, altos y medios. Los trabajadores, esa es otra de las circunstancias que hay que acotar, los trabajadores, la clase trabajadora, la clase que estaba, la clase social que, digamos, se subordina, que trabaja para los ministros, jueces y magistrados, esos no vieron arriesgados sus puestos de trabajo. Fueron justamente, lo único que cambió es la forma en la que llegan justamente para ejercer estos puestos, que ya no será como se conoce popularmente en México, a dedazo o con procesos de selección más bien parcializados,
sino que justamente se someten a la voluntad popular. Esto es simbólico porque no todos los ministros, jueces y magistrados que salieron en este proceso eleccionario porque se terminó su mandato, o bueno, más bien no era mandato, era justamente terminó su designación, la mayoría decidió no participar en las elecciones, es decir, decidió no someterse al voto popular para ser renovados, en esse caso, dentro de su puesto. Curioso isso, né? A importância de a gente conhecer quem são essas pessoas, porque a Mônica, eu não sei se foi que falou das dificuldades, inclusive desse processo de tantos candidatos, e você ter que pesquisar para saber o histórico, saber quem são essas pessoas, muitas vezes pessoas que não têm uma vida pública, né? E aí, mas imaginem isso antes, né? Se agora tem essa dificuldade para se saber, antes nem era público esse debate de quem são os juízes e juízas. E aí eu gostaria de perguntar para vocês como que vocês avaliam a oposição a essas eleições? Porque tiveram por parte da própria direita partidária, da oposição partidária e midiática, que convocou a população para não comparecer às urnas, mas nós tivemos também manifestações contrárias por parte de alguns grupos de setores da esquerda. Eu queria entender qual são os argumentos, né, desses grupos para serem contrários a ese proceso democrático. Bueno, es hasta cierto punto normal que haya habido esta reacción que se puede decir visceral, porque se tocaron muchísimos intereses. No solo como mi colega menciona del nepotismo que había, o sea, realmente el Poder Judicial era elegido por unos cuantos, o sea, por un grupito y a puertas cerradas, como él bien ha mencionado. Entonces, imaginémonos lo que es hacerlo abierto al pueblo, sin discriminación, sin racismo. El pueblo somos todos y ahora todos vamos a decidir quiénes. Y además los candidatos son el pueblo mismo. O sea, es decir, vienen también de abajo, de sus estudios, de todo. O sea, el pueblo va a elegir al pueblo. Vamos a elegirlo. Y eso para esa clase oligárquica dominante fue un balazo en el estómago, o sea, hay que reconocerlo, ¿no? Ya no se podían poner los salarios que se ponían, ya no podían decidir para quién era la justicia y para quién no. Muchas veces se comentó, porque el pueblo de México está muy consciente, que la justicia normalmente era para unos cuantos, sobre todo privilegiados. No importa si habías cometido actos terribles como un pederasta, como mencionaba mi colega, no importa. Si tenías las facilidades, los contactos, librabas la pena que realmente merecías. Pero si eras de abajo y eras el pueblo y te habías robado un panecito, te podía ir muy mal con la justicia, ¿no? O sea, por ejemplificarlo un poco caricaturescamente, pero para que se vea realmente cuál era la justicia. O sea, la justicia solo es para los de contactos, para los que tienen dinero, para los que tienen las posiciones, y ahora, en principio, ya no, porque la elección del pueblo por el pueblo, ¿no? O sea, ahora elegimos a ciudadanos como nosotros. Mira, el Instituto Electoral puso en su página web una sección en donde nosotros podíamos ver a los candidatos. Entonces uno se podía meter y estudiar, porque efectivamente era un reto cognitivo, ¿no? Estudiar, porque eran muchísimos candidatos. Pero tú desde ahí veías las fotografías. Y cuando tú veías las fotografías de los perfiles de los candidatos, de inmediato ya veías gente más parecida a ti. O sea, quiero destacar mucho esto, o sea, más del pueblo, más como uno. Veía sus perfiles, los seminarios, los cursos que han hecho, sus estudios, o sea, más parecido a nosotros, ¿no? Sus intenciones, les hacían preguntas de por qué quiero ocupar este pueblo, este cargo público, cuál es mi visión de justicia, les preguntaban y uno lo podía leer. Cuando de la otra forma tú ni te enterabas, nada más te decían, estos son los elegidos porque yo considero que son los buenos
y vámonos adelante, ¿no? Entonces, realmente creo que la reacción visceral, el manejo pervertido de los conceptos, por ejemplo, decir es una imposición, ¿no? De la presidenta Sheinbaum, ¿no? Una imposición cuando realmente el pueblo, 13 millones de mexicanos escogimos a quienes iban a ser los miembros del Poder Judicial. ¿Cómo es posible? Entonces hacen marchas en contra de la actitud déspota de la presidenta, que ahora ella decide. También decían que los candidatos eran del narcotráfico. Bueno, una tergiversación total, pero que hasta el último momento yo sí, no sé mi compañero qué pueda decir, pero hasta el último momento yo sí recibía opiniones de personas, incluso ilustradas, que me decían por qué no había que ir a votar. Nano. Es importante acotar que en el contexto actual que está viviendo México desde hace ya 7 años, se han recomodado también los actores políticos, aquellos que son protagonistas y aquellos que son justamente oposiciones, y se ha ampliado justamente este abanico. Es muy claro que la oposición política, es decir, la oposición tradicional, encabezados por el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, y el Partido Acción Nacional, ambos de centro derecha, el PAN más de derecha que de centro, ciertamente, y algún otro que ha desaparecido justamente de la izquierda, el PRD, ex partido de tanto de la actual presidenta Claudia Sheinbaum como del anterior Andrés Manuel López Obrador, están muy disminuidos. Esto durante los 6 años ha sido progresivo, no ha sido de una elección a otra, y ha visto en todas estas facetas disminuida justamente su caudal o su raudal de votos desde el año 2018 hasta ahora, en el año 2024 y 2025, donde cada vez la aceptación popular es menor. De hecho, me parece que uno de ellos, el Partido Revolucionario Institucional, correría el riesgo en los próximos años incluso de perder su registro, lo cual sería histórico, tomando en cuenta las tendencias, me parece, porque va reduciendo demasiado su caudal de votos. Esos actores políticos prácticamente yo diría están invisibilizados, pero bastante mediatizados justamente por ese segundo factor en el que se concatena o se configura la oposición política en México, que deja justo, como tú bien lo mencionabas, Sofía, no solamente política, sino también mediática, ¿no? Que es lo que acotaba también mi compañera Mónica Magaña. Estos dichos que uno escucha como mexicano por todos lados, que la reforma judicial y la elección judicial prácticamente representaría la muerte de la democracia en su faceta no solamente integral, sino también instrumental, es decir, hay una contradicción que embarra o digamos atraviesa a todos los actores políticos de la oposición, porque hace apenas un año justamente incentivaban a salir a votar para derrotar a la tiranía, como le llamaban, o la dictadura, y ahora se montaron en la posibilidad del opuesto, es decir, no salgan a votar, porque si votan, están reforzando la justamente dictadura, ¿no? Es algo similar a lo que ocurrió en el año 2022, cuando se ejerció el voto para la revocación de mandato, es decir, quitar al actual presidente, a lo que era el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Existía la posibilidad en 2022, si obtenía la mayoría de oposición, quitar justamente al presidente, que era, parecería su obsesión de aquellos años. Y en ese entonces también salieron a decir que no era democrático votar y que era mejor justamente no votar, pero al mismo tiempo que se fuera Andrés Manuel López Obrador. Es decir, en los discursos mediáticos, tanto en medios analógicos como en medios sociodigitales, son profundamente contradictorios. Y aquí justamente viene la segunda parte. Los mediáticos, es decir, los actores mediáticos, ante la debilidad de la oposición política, se convierten en sí mismos en factores de oposición. Es muy común escuchar ya, sobre todo en los medios analógicos y un poco más en los medios sociodigitales, todo tipo de contenidos criticando justamente o alertando que México se está acercando a un sistema dictatorial autárquico o por lo menos iliberal, no democrático. Y esos actores mediáticos me parece que están tomando la batuta justamente de esta oposición política. Ahora hay nuevos actores, por supuesto, en el reacomodo incluso geopolítico. Tenemos
personas que están en emergencia, como Eduardo Verástegui, que es un actor, exactor de telenovelas, de series de televisión, y que está buscando formar su propio partido político, vinculado bajo las lógicas del Partido Republicano estadounidense, por cierto. Se reunió recientemente con el nuevo embajador de Estados Unidos en México, que no hay, Rod Johnson, que no hay que olvidar, que es un ex boina verde, y también miembro de la Central de Inteligencia estadounidense, la CIA. También hay actores, por supuesto, internacionales. Hay varias ONGs que justamente se dedicaron a alertar sobre la pérdida de democracia en México por la posibilidad de democratizar el Poder Judicial de la Federación. Y algunas organizaciones de la oposición disidente que buscan conformar partidos políticos con mucho mayor o menor éxito. Me parece que es menor el éxito, pero que están buscando la marea rosa, partidos de los anteriores o actores políticos de vida, están buscando generar nuevos partidos políticos, Movimiento Ciudadano, que es uno de los nuevos partidos que parece que estarían siendo los ganadores dentro de la oposición en México. De hecho, al Partido Ciudadano, que tiene su color naranja como distintivo, se le cataloga también como el PAN naranja, es decir, es un partido que se presenta como no ideológico, ciudadano, pero que me parece que es profundamente de derechas. Esa es la circunstancia que estamos viviendo en el discurso mediático que a nosotros como mexicanos pues nos llega a través de las redes sociodigitales principalmente todo tipo de desinformación y de alarmismo. Cuidado, cuidado Sofía y Mónica, porque aquí viene la dictadura, aí viene la tiranía. Sí. Esse é o mensaje. Nano, você falou dos atores midiáticos. Eu vou ler para vocês algumas chamadas dos principais jornais brasileiros sobre as eleições judiciais no México. Deixa eu pegar aqui. Primeira, presidente do México elogia eleição judiciária apesar da baixa adesão. Presidente do México tenta minimizar má repercussão de eleições. Baixo comparecimento faz oposição contestar legitimidade de eleições para juízes no México. Primeira eleição de juízes no México tem baixa participação, votos de até 26 minutos e controvérsia. Esses foram os chamados dos principais jornais corporativos, jornais da direita brasileira, mas que são os principais, o Globo, o Estadão, Folha de São Paulo, e essas foram as chamadas. Eu queria que vocês falassem como vocês avaliam a participação dessas eleições e dessa tentativa da mídia de desacreditar nas eleições judiciais. ¿Te refieres a la acreditación de las elecciones? O sea, su legalidad. Su legalidad. Sí, bueno, la legalidad es total porque ya es constitucional. O sea, desde que se hizo el cambio a la Constitución y la reforma, lo que pasara el 1 de junio era lo que iba a hacer. Lo cual a mí me pareció muy curioso porque se hablaba mucho de la ilegalidad del proceso, pero una vez que se hicieron los cambios y las reformas constitucionales, ya era legal, o sea, los cambios ya estaban determinados. A mí me parece muy importante destacar este uso de la tergiversación del concepto. ¿Por qué? Porque ya se mueve, como bien mi compañero apuntó, esto de jugar con la democracia o con la dictadura como concepto según nos conviene. Entonces, olvidamos unos datos y tomamos otros datos a conveniencia, nada más. Entonces, resulta que uno de los procesos más democráticos que ha tenido México en su historia es símbolo y muestra perfecta de la gran tiranía y dictadura de Morena y de la presidenta y también del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, aunque esto puede ser evidente para muchos de nosotros, es algo grave e importante porque así se maneja en algunos medios, sobre todo los que están alineados al sistema que pierde, ¿no? Con la democracia realmente cuando el pueblo se involucra, porque sí logran el cometido de confundir.
Yo hace rato les compartía de que a mí me sorprendía que incluso conocidos o compañeros míos con estudios que leen, que tienen conocimiento sobre política, llamaban a no votar y llamaban hablando sobre la ilegitimidad del proceso. Y eso a mí me llamaba muchísimo la atención. ¿Cómo es posible que personas pensantes pudieran caer ahí? Pero a mí me parece que tiene que ver con la tergiversación de los conceptos, en donde ya llega un punto en donde ya no sabes qué es democracia y qué es tiranía. Ya no sabes qué es porque se maneja de una forma tan burda, tan sin análisis, tan, pues sí, a conveniencia, ¿no? Por ejemplo, tú ves la marcha que realizaron los opositores y tú los veías y estaban llenos de odio. Esto también es muy importante. Son reacciones viscerales de odio. ¿Por qué? Porque te están quitando los privilegios. Hasta cierto punto uno podría entender, ¿no? O sea, si son familias, una historia completa de privilegios, de nada pasa, nada me juzga, todo lo hago bien, todo me conviene, y de repente es como la guillotina, te lo quitan, la reacción va a ser de odio, va a ser visceral. Pero tú los escuchabas y dices, qué gente tan revolucionaria, ¿no? Pro democracia, que realmente quiere el bien para México, pero realmente esconden algo muy perverso. Y yo creo que por eso hay que destacar este uso tergiversado de los conceptos, porque hacen más daño de lo que uno cree que hacen. Hay que estar muy atento a lo que pasa, porque incluso personas con formación pueden caer ahí y entonces se vuelve más confuso, porque dice, no, pues esta persona con formación me está diciendo que no vaya a votar, porque supuestamente no votar es una acción consciente y democrática, porque así te lo manejaban. Entonces dices, pues será verdad, yo confío y actúo en consecuencia de la misma manera. Entonces siempre hay que pensar y tratar de llamar a la reflexión sobre cómo se están manejando el concepto de dictadura y democracia en momentos tan importantes para la vida democrática de un país como fueron estas elecciones. Nano. Sí, me gusta mucho lo que acaba de acotar justamente mi compañera Mónica Magaña, cómo se utiliza, semantizan también, resignifican estos conceptos por parte de la oposición, dependiendo del momento de fortaleza o de debilidad que vayan teniendo justamente, ¿no? Entonces, si observamos justamente, como ella señala, el encumbramiento sobre estos dos conceptos, por lo menos que yo he escuchado, ¿no? Dictadura y tiranía. Me parece que tiranía fue como el concepto de moda del 24 en las elecciones, cuando gana Claudia Sheinbaum Pardo. Pero dictadura, tiranía y obviamente su contraparte, ¿no? Que sería la democracia, y aquí empiezan a salir estos gritos de libertad, ¿no? Ya quedaron atrás estos señalamientos del no al comunismo, un comunismo imaginario que ven aquellos que simplemente fuera del conservadurismo dirán que todo aquello que no se contrapone, que no se lleva junto con sus ideas, pues justamente es tiranía y es comunismo, es marxismo. Ya no se habla tanto de marxismo, pero entonces se empieza a hablar mucho de libertad. Me parece que esto hay que tener mucha atención justamente hacia los conceptos, porque sabemos bien cómo se está ocupando y cómo se está secuestrando en los meses y años recientes el concepto libertad en su integralidad, pero acotado justamente puramente a lógicas neoliberales y me parece, si me lo permiten, incluso hasta con tintes neofascistoides. Evidentemente, el poder mediático, que es a lo que yo me dedico más justamente como profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ha discurrido pues para darle voz justamente a aquellas personalidades muy estrambóticas y incluso a veces hasta invisibles, digamos, irrelevantes en el ambiente político, pero que mientras más alto digan ese mensaje y mientras más fuerte, ruidoso y justamente estrambótico sea, serán muchas veces tomados como un referente quizá fantasmagórico y parcial y fugaz de la oposición, ¿no? Estoy pensando en el festín que se da en los medios de comunicación cuando la senadora Lili Telles
que por cierto se jacta de ser periodista, lo cual me avergüenza bastante porque no lo fue, y bueno, y sí, suponiendo que lo fue de TV Azteca, ¿no? Que ya todos sabemos en México qué significa TV Azteca, ¿no? Empleada de Carlos Salinas Pliego, ¿no? Pero, pues, trabajadora, quiero decir, ¿no? Entonces, por ese lado se dan un festín cada vez que esta senadora hace cuanta, como decimos en México popularmente, faramaya, escándalo, grita, sale en botarga, sale con carteles, con un megáfono, insulta al presidente de la mesa directiva, Fernando Noroña, que forma parte también del Movimiento de Regeneración Nacional. Es decir, están a la búsqueda, me parece que están a la búsqueda desde 2023, 2024, 2025, sectores de oposición empresarial, mediática, sobre actores políticos que puedan encumbrarse justamente y eventualmente disputar alguna parcela del poder político. En el caso, por ejemplo, no solamente de los medios y de la academia, pues tenemos algunos ejemplos recientes. Después y antes de la elección, personajes como, bueno, investigadores, no voy a decir sus nombres, pero investigadores aquí mismo de la Universidad Nacional Autónoma de México, como bien acota Mónica con colegas, investigadores, profesores connotados, algunos insertos, sobre todo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y en el Instituto de Investigaciones Sociales, donde hay bastantitos, incluso algunos ex estudiosos de los medios de comunicación, que se lanzan justamente a una campaña propagandística a favor de la oposición, y me parece acá crítico, por el no votar, no votar. No votar es antidemocrático, ¿no? Y no votar significa como casi una revolución al interior de sus mentes. Y por último, bueno, es ampliamente conocido en las últimas 24 horas, lo dicho a través de las redes sociodigitales, en Twitter, antes, ahora ex, José Antonio Crespo, un investigador de, ese sí lo puedo decir abiertamente, de el Centro de Investigación y Desarrollo Económico, el CIDE, que es un instituto de investigación superior enfocado hacia lo económico y políticas públicas, que sacó un tuit o un ex, ya no sé cómo decirlo, terriblemente racista, una fotografía en el que se veían ciudadanas indígenas, en su mayoría mujeres oaxaqueñas, haciendo unas grandes filas en las casillas, y él se preguntaba en el tuit: ¿ustedes verdaderamente creen que estas personas, así lo decía, que estas personas estén ejerciendo libremente su voto y hayan pensado su voto, o más bien van a votar por consigna o por instrucción? Esos tipos de mensajes son terribles, y curiosamente vienen de aquellos que siempre se han jactado de pertenecer a la élite política y sobre todo en este caso, perdón, intelectual y cultural, académica de nuestro país. Pero la crispación viene justamente de esos sectores que buscarán estigmatizar y embarrar esta elección del Poder Judicial, y ya empiezan algunas reacciones negativas al darse cuenta en la mañana del día de ayer que un indígena mixteco oaxaqueño tiene todas las de ganar, es decir, va en primer lugar para la elección de ministro de la presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, seguramente será el próximo ministro presidente. Y eso, en algunos sectores todavía muy clasistas y racistas en México, sin lugar a dudas será inaceptable. Justamente, você entende essa reação da direita e dos racistas preconceituosos quando você vê que o Hugo Ortiz foi o mais votado, com 4,9 milhões de votos, um indígena, ex-assessor do Exército Zapatista de Libertação Nacional. E a minha próxima pergunta tem a ver com isso. Qual que é a importância dessas eleições para a luta dos povos indígenas? Bueno, la importancia de los pueblos indígenas es absoluta porque somos un pueblo mestizo, que tenemos una historia prehispánica maravillosa, vasta, llena de conocimiento, de cultura, de arte, que si bien actualmente México es el resultado de un sincretismo, nunca pudo vencer y derrotar a ese México profundo, como decía Bonfil Batalla, que es ese México prehispánico, ese conocimiento, esos saberes, ese sentimiento, este magnífico color de piel, todas estas cosas que precisamente la oligarquía mexicana y precisamente ese sector conservador de derecha que se creen muy blancos, que también hay que decir que
que el concepto blanco que más bien que blanco es un concepto, no un color de piel, porque tú puedes ver a personas, incluso con rasgos indígenas más conservadores que no sé quién, ¿no? O sea, es decir, es una situación muy compleja, pero el racismo y la discriminación que entrañan hacia lo que México es una contradicción en sí misma, ¿no? Porque yo soy mexicano y discrimino a lo indígena, es como hacerte daño a ti mismo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero la cultura prehispánica en México, con sus variantes, a veces más pura, a veces más mezclada, pero lo es todo, está inmerso en todo. Y de hecho, cuando uno se sumerge en el estudio de las culturas indígenas, ve cuánta influencia tiene en nuestra psique lo indígena. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esta discriminación y racismo, que bueno, nos viene desde la conquista, porque claro, desde ahí se inculca que lo indígena es malo, que lo indígena es lo tonto, por ejemplo, ¿no? Esto de no tienen la capacidad y no tienen el conocimiento suficiente, cuando es una mentira absoluta. Es posible que los indígenas tengan una sabiduría y un conocimiento de vida y del mundo que les rodea mucho más fino de lo que podríamos tener los citadinos. Y lo digo en serio. Pero ¿qué es lo que pasa? Su conocimiento y su visión del mundo puede ser distinto. Su manera de vestir es distinta. Sus valores son distintos. Pero esta pluralidad que hace México es lo que lo enriquece y no lo que lo envilece. Pero ¿qué es lo que pasa? Dice, no, pues un indígena son los que son flojos, los que son perezosos, por no decir otras palabras que más se utilizan, son los tontos, son los que no saben, y es eso lo que hay que derrotar. Fue solo a partir del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que se rescata y dice, no. O sea, el valor de nuestra cultura indígena es lo más importante. Y se empieza a traer a la palestra. Y entonces se exacerban las emociones de los conservadores que dicen, no, lo que queremos luchar es en contra de ese color de piel, en contra de esa manera de pensar, en contra de esos rasgos físicos. Es lo que queremos derrotar porque nosotros, los que realmente sabemos, somos blancos, nos parecemos más a lo blanco, que ya luego dices, ¿quién sabe qué es eso? ¿Quién sabe si entienden qué es eso? y me gustaría hacer un comercial aquí de cómo, hablando de fascismo, ¿no? Algunos mexicanos que están a favor, por ejemplo, del fascismo ucraniano, perdón que haga este comercial, pero tiene un punto, y uno se pone a pensar que no se dan cuenta que ese fascismo ucraniano derrotaría o eliminaría precisamente a mexicanos porque no tienen las características blancas que ellos están encumbrando. Pero realmente, por eso hablo de una falta de conciencia real de qué es lo que se defiende cuando se defiende algo en contra de lo mestizo, en contra de lo indígena, y se quiere defender algo que no somos. No importa si se creen privilegiados, no lo somos, y qué bueno que no lo somos, por cierto. Isso que você coloca, Mônica, é muito real. Inclusive, no Brasil, muitos brasileiros da classe média alta ou burguesia, quando vão para países europeus ou para os Estados Unidos, se dão conta, pelo preconceito, que são latinos, né? Que, na verdade, visto pelos europeus dos Estados Unidos, eles não são brancos. E aí eles se dão conta que, na verdade, eles são brasileiros e são latinos. Gente, eu vou fazer um breve intervalo para trazer aqui os nossos apoiadores e a nossa nova coluna dentro do Mural da Manhã, que é um comentário do Raul Fittipaldi, e em seguida nós retornamos com a entrevista. Este programa é apresentado graças aos nossos apoiadores culturais. Sintraceb, FESESC, Sindisaúde Santa Catarina, Sinjusc, Sinergia, Sintracem, Sinasef, Seção Sindical IPSC, Sindiprev Santa Catarina, Sintesp, Stiel. Seja um apoiador cultural. Ligue para 499-8808-5438.
comentário de Raul Fittipaldi. Leitores e leitoras do Portal Desacato, audiência do Mural da Manhã, como noticiou Sofia Andrade ontem no JTT, o advogado Valber Braga, advogado brasileiro do ex-presidente Evo Morales Ayma, foi proibido de entrar em território boliviano, foi travado diretamente no aeroporto, nem conseguiu fazer xixi, muito ele queria, segundo declarou, e muitas horas depois só conseguiu voltar para o Brasil. É de extrema gravidade isto, porque é a continuidade do que têm sofrido todos os governos, ou governantes, neste caso, que em algum momento produziram esperanças, melhorias para a sua população, que ousaram desafiar os interesses das oligarquias e dos Estados Unidos. E também do atlantismo da União Europeia. Por esse problema, passaram todos. Começando por Manuel Zelaya González, Fernando Lugo, sim, Lula, preso, Cristina Fernandes de Kirchner, tentativa de assassinato, Rafael Correia não pôde voltar da Bélgica para o Equador. Estou falando só das lideranças. Tem outras pessoas também. O vice-presidente do Equador, que está morrendo da forma mais cruel possível numa masmorra, Jorge Glass, com uma gravíssima doença, a morte do ex-ministro Timerman na Argentina por causa semelhante. Bom, poderia continuar. Poderia continuar porque nós aqui no Brasil vivemos isso. O ataque permanente a Cuba, a Venezuela, por momentos a Nicarágua. E agora ao México. Não tolera a oligarquia, de forma alguma, as oligarquias locais, seus aliados de Washington, do atlantismo, a União Europeia por completo, não toleram o mínimo avanço dos nossos países. Porque para eles devemos ser explorados sempre. Cometeram um genocídio gigante contra nossos povos originários. Extraíram, sequestraram, escravizaram a população negra da África, mas nunca estão satisfeitos. Ainda mantém colônias, como, por exemplo, a República Democrática Saharaui Ocidental, Saharaui, falamos aqui. Eles não param. Eles vivem da guerra, vivem das crises que eles mesmos criam. Eles vivem de nos controlar. E nós temos que aprender. O problema da Bolívia contra Evo Morales é o problema também contra um país que tem o maior eleitorado indígena da América Latina, a República Plurinacional da Bolívia. Esse problema, além dos recursos energéticos da Bolívia, tem a ver com outras questões estratégicas, como a saída ao Pacífico, por exemplo, para comercializar pelo Pacífico com a China e com outros países daquela região da Ásia. São vários problemas. Agora, eu me pergunto, Luiz Arce Catacora será um novo Lenin Moreno, por exemplo, que traiu a Aliança País e a Revolução Cidadã? Será isso? Precisamos saber. O que não precisamos saber mais são os interesses do imperialismo norte-americano sobre a nossa região e a atitude imunda das nossas oligarquias originárias, grosseiras, privatistas, violentas, estrangerizantes e que atentam sempre que possível contra a soberania nacional. Esta noite eu vou estar com Cristina Serra, querida jornalista Cristina Serra, discutindo um desses temas no Alexandria, às 20 horas, ao vivo. Vamos conversar sobre o interesse que tem o Império Norte-Americano sobre nossa maravilhosa
maravilhoso, aliás, arquipélago Fernando de Noronha. Vamos conversar esta noite. Eles são insaciáveis. Voltamos amanhã. Um abraço.